Entonces, después de construir esta pequeña fábrica como carrito de batalla con lo que vamos a trabajar, empecemos a hablar por acá, por la emoción. Entonces, vamos a simular un cerebro. ¿Listo? Corteza, amígdala y médula. Pues resulta que las emociones, amiguitas de acá, dicen que nacen por acá y que son controladas por el autónomo. ¿Y qué controla el sistema nervioso autónomo? La respiración. Yo no tengo que estar pendiente si me respiro para no ahogarme. Entonces el autónomo, por eso tiene su autonomía de empezar a hacer cosas. El parpadeo, a no ser que yo empiece a ser consciente, yo digo, parpadeo 2 veces o una vez nomás. 2 veces o una vez. No necesito ser consciente de eso, ni predisponerme para parpadear, ¿cierto? Pasa con la frecuencia cardíaca, ¿o no? Yo veo algo que me emociona y yo digo, ve, mira, entonces ahora corazón a tanto por hora. Y después digo, listo, ya no más. ¿O no? ¿O sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo lo que hace es regular esas actividades involuntarias que son vitales. Entonces, se le adjudica que el sistema nervioso autónomo también regula las emociones. Las emociones como tal, porque no se puede identificar, o más bien sí se puede identificar, pero no nos lo han contado, que las emociones no tienen nada que ver con los sentimientos, en esencia, porque son la materia prima, como se los decía ahora. Listo. Entonces la gente dice, no, esos sentimientos y esas emociones. O cuando dice, es que yo me emociono con facilidad. Le digo, yo también. Y estamos hablando de lo mismo. Porque no estamos identificando que la emoción es, como se los decía ahorita, como el petróleo, la materia prima de lo que va a salir otras cosas. Eso es lo que quiero que identifiquen. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo empieza a regular diferentes situaciones de mi vida, por ejemplo, el temor, el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, el amor, me doy cuenta que las emociones, dice Maturana, me toman. Las emociones me toman. Yo no puedo decir, hoy no voy a sentir tristeza, y me entristezco. Vámonos a ejemplos más cercanos. No me voy a volver a enamorar. ¿Y qué? ¿Y de qué te ríes? Y no me vuelvo a enamorar, ¿realmente para qué? Ah, totalmente para qué. Si la primera vez, y eso pasa. Entonces, no lo dejemos allá en la academia, empecemos a aterrizarlo nosotros mismos. El sistema nervioso autónomo a mí me hace emanar emociones, suelta emociones. Por eso yo lo asemejo con el petróleo. Espero que eso no lo haya dicho Maturana. Yo lo asemejo con el petróleo. ¿Por qué? Porque allá hay emociones y yo no sé, allá hay petróleo y yo no sé, ¿cierto? Y en cualquier momento brota. Y esa es la riqueza que quiero que identifiquemos, por eso lo identifico con el petróleo. ¿Qué pasa cuando el petróleo brota y usted no lo esperaba? Como que me dice rico. Pues ahí es donde explica Maturana y dice la riqueza de conocimiento emocional que hay en la corporalidad. Cuando yo sé que si me tiemblan las manos es por una cosa, cuando yo sé que si la espalda me vibra es otra cosa, cuando yo sé que si los pies se me ponen débiles son otra cosa. Pero resulta que muchas veces en sesiones personales de coaching, ¿y dónde sientes esa emoción? Aquí. Ay, qué bueno que la identificas. ¿Y dónde sientes esta otra? Aquí. Ve, qué bueno, pero está como parecida. ¿Y esta tercera? Aquí. Ah, ok. Entonces realmente no está identificando las emociones. Y ese es el ejercicio que quiero que hagamos. Empecemos a hablar de la corporalidad de las emociones. Corporalidad de las emociones. Entonces, para no dejarlos, quiero enfatizarme mucho en esto, pero para no dejarlos como iniciados con lo otro, ¿qué sería el tema de la cognición? ¿Me está levantando la mano? Ah, bueno, me asustaste. Entonces, ¿qué sería el tema de la cognición? ¿Qué sería? Ayúdenme. ¿La cognición en dónde está? Si digo que las emociones empiezan por acá y se revuelven, ¿en dónde estaría la cognición? Arriba, en la corteza, bien, aquí. Entonces aquí están las ondas, las frecuencias
Muy bien. Y todo esto ¿es qué? Razón. Lo que decía mi sobrina, tío, eso no tiene sentido, ese rompecabezas de tres piezas. Es muy fácil. No le encontraba sentido, porque ya le empezó a meter cognición. Y después de que yo le meto razón, cognición, a la emoción, es donde se vuelve un sentimiento. Entonces ahí por eso les digo, no me los comparen, pero dense cuenta que el sentimiento, su materia prima, es la emoción. Es la emoción. Tal vez hayan personas que ya hayan hecho este ejercicio, pero quiero que todos lo trabajemos así, porque lo que viene es importante que todos estemos acá. ¿Listo? Entonces, discúlpenme a los que les estoy repitiendo la situación o a los que les estoy diciendo de pronto otra cosa. Recuerden que yo estoy parado en un autor. ¿Listo? Empiecen a ver cómo pueden articular estas cosas. Bueno, entonces, cuando yo le pongo razón, empiezo a utilizar cognición. Y cuando le pongo cognición a una emoción, lo convierto en un sentimiento. Ahí vamos. Entonces, algunos autores lo llaman que los sentimientos son metaemociones. Cuando yo ya le pongo sentido y ya voy hacia allá, se vuelven sentimientos. Entonces, yo digo, estoy enamorado. ¿Eso es una emoción o un sentimiento? ¿Por qué? Porque ya lo racionalicé, ya lo calculé, ya le puse procesos cognitivos y metacognitivos que me hacen darme cuenta a mí que definitivamente estoy enamorado. Pero cuando yo digo, oiga, cuando la veo siento como, ¿qué está pasando ahí? Es la emoción en esencia, el petróleo que yo les digo. Quiero que coloquemos estos ejemplos básicos para que empecemos a colocar cada cosa en su lugar. Porque muchas personas dicen, es que usted es muy emocional. Yo, sí, tú también. ¿O no? A no ser que sea el señor Spock. ¿Se acuerdan del señor Spock? Me gusta cuando coloco este ejemplo en los más pequeñitos. No tienen presente eso. Hay que mirar los ejemplos y los contextos. ¿Qué hacía el señor Spock? César, ¿cierto? ¿Qué hacía el señor Spock? Todo era lógico. O sea, lo que llamarían, por eso ahorita que les decía hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, eso está un poquito desvirtuado, pero sigue sirviendo para explicarlo. Corteza, neocórtex, razón. El señor Spock era ahí, ¿ustedes saben por qué? Era Vulcano, sí, síguelo contando, qué bueno. Era de Vulcano. Vulcano, para la ficción de Viaje a las Estrellas, era un planeta, ¿cierto? ¿Y qué pasaba en ese planeta? Síguelo contando. No veía ese capítulo. En Vulcano la gente era 1 o 0. Como me pasaba mucho como ingeniero. 1 o 0. 1 o 0. Pero él tenía mamá terrestre. Entonces, Don Spock tenía papá vulcano y mamá terrestre. Y entonces un día a él le tocó decidir, cuenta la leyenda, ¿cierto? No sé si yo estaba muy pequeño también. Cuenta la leyenda que a él le tocó decidir entre o vulcano o terrestre, ¿cierto? Y él dijo, no, vulcano, porque eso fue lo que pasó. Entonces él olvidó, o más bien, se hizo cercenar la amígdala. La amígdala, ¿saben qué es la amígdala? La base de las emociones. Dicen que esta es la comunicación, pero las emociones no son algo fantástico, son algo tangible. Y es lo que hace esto por situaciones sensitivas que entran por el hipotálamo, por el tálamo sensorial, perdón, entran por el tálamo sensorial y me empiezan a disparar cosas. Entonces, si yo toco algo, me genera algo, lo que tú decías atrás, tomé la hoja y la palpé y lo sentí, y así no me mires, yo te estoy hablando a ti. Y lo palpo y lo degusto la hoja y tengo una emoción, ¿cierto? Porque el tacto hace parte del tálamo, el tema de control de los sentidos lo hace el tálamo sensorial. Lo que veo, lo que oigo, lo que gusto y lo que tacto, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan las emociones. Ahí es donde empiezan, dímelo.
salvo el asiento, ¿sí? Y cuando ya venga el profe no diga, uy, no, qué pereza ese profe, no, chévere, voy a entender, voy a asimilar, porque yo puedo, ¿sí? Entonces le está dando la orden al subconsciente para que él esa área de matemáticas ya la entienda con más facilidad. Bien, gracias. Lo que nos dice ella es darle prioridad a los sentidos en el momento de aprendizaje, del aprendizaje. Y eso lo vamos a ver, ya tengo trastocado un poquito la agenda, si ahorita en la tarde o mañana, cuando hablemos de sistemas representacionales visuales, auditivos y kinestésicos, que eso ya tienen información ahí. ¿Listo? Gracias. Entonces es importantísimo cuando yo me doy cuenta que por ahí están empezando las emociones, con lo que el estudiante ve, y me gusta mucho que lo esté haciendo porque yo estoy trabajando con ustedes, pero tú ya lo estás llevando al contexto práctico, que es realmente a donde tenemos que llegar. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el estudiante, todo el tiempo le estoy transmitiendo cosas consciente o inconscientemente, y ellos están generando estados internos. Estados internos. Yo le estoy dando petróleo, y él está haciendo productos, porque le está metiendo su proceso cognitivo y metacognitivo, ¿cierto? Y después él determina unas conductas, y ahí es donde a mí me gusta o no me gusta, y yo fui el que le puse petróleo. Venga, pero es que a mí no me gusta esa gasolina es de mala calidad, pero ¿quién le dio realmente el petróleo para que él lo licuara e hiciera lo que necesitaba? ¿Ven? Por eso me gusta esta metáfora, porque me es muy funcional. Cuando yo digo, ¿qué es lo que está pasando acá? No, pues es que mira, aquí son unos plásticos todos feos. Ah, bueno, ¿y cuál es la materia prima? No, pues lo que yo le impartí acá. Eso es lo que yo quiero que identifiquen en esta primera instancia. Entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos toman. Pero cuando hablamos de sentimientos, son los que construimos, consciente o inconscientemente, en nuestro proceso cognitivo. ¿Vamos bien ahí? Y después es lo que yo hago, lo que me da fe, por eso les decía, es la satisfacción del producto, lo que a mí, la conducta, la situación, es lo que a mí me da fe de cómo estoy haciendo esos procesos internos y cuáles han sido mis insumos. Porque, lo decía Daniel Goleman, desde los 4 años estamos aprendiendo reacciones emocionales. Y después llegó una persona de programación neurolingüística en una conferencia y dijo, desde la 3ª semana de gestación ya estamos haciendo eso. No me lo aterrizó, no me lo sustentó, a mí me dio mucho sentido, pero me quedo con lo que decía Goleman, lo dijo en el año 1995, de que somos reacciones emocionales entre los 4 y los 10 años, ahí las aprendemos, y después lo que llevamos hasta acá han sido repetir esas mismas emociones, esas mismas reacciones, perdón. Listo, entonces, pongámoslo en ejemplos, no se vayan a reír. Si una persona se cae en este momento, ¿qué pasa? Nos reímos, pero no todos, no todos. Y muy posiblemente, eso fue lo que aprendimos allá. Aquí una persona se cae, nos da risa. Otra persona tal vez se cayó y estaba al lado, se cayó la abuelita, la mamá del papá, y el papá se llenó de susto, y yo muerto de la risa como nieto, y el papá me pegó un pellizco. Entonces yo aprendí que uno no se puede reír de la gente. Entonces por eso, perdón. Ven, eso es lo que pasa. Somos reacciones emocionales. Lo que aprendimos allá lo sustenta él. Puede que haya otro autor que lo diga diferente. Entre los 4 y los 10 años aprendimos a generar esas reacciones emocionales. Entonces, que una persona se caiga es muy posiblemente como yo reacciono, y lo que yo haga, muy posiblemente es lo que yo reaccioné atrás. Y hoy lo estoy repitiendo, y lo estoy repitiendo, y lo estoy repitiendo. La buena noticia que él nos da en ese mismo libro que se llama Inteligencia Emocional fue bestseller, y está desde el año 1995, y yo lo vine a conocer 20 años después. Qué vaina. Entonces quiero que lo piensen, quiero que lo identifiquen. Resulta que él al final de ese libro, por las partes finales de ese libro dice, la buena noticia, y lo acuña con lo que ha hecho Howard Gardner con las inteligencias múltiples, que estas habilidades sociales, estas habilidades emocionales, o como lo llamaría él, esas inteligencias intrapersonales, como lo llamaría Gardner, se pueden aprender hasta el último día de la vida, siempre y cuando yo lo esté disponiendo. Eso lo dice Gardner. La inteligencia intrapersonal se puede aprender hasta el último día de la vida, siempre y cuando yo le esté dando sentido, como lo decías acá. Yo le esté dando significado y yo le esté dando importancia. Porque hay gente que dice, yo soy así, así me voy a morir. Loro viejo no aprende a hablar. Entonces, si yo me voy con esos paradigmas, mejor con esas situaciones de posibilidad,
con esas situaciones de no posibilidad, es muy posible que yo no logre algunas cosas, porque como loro viejo no aprende a hablar, como ya pa' qué mijo, eso es usted que está joven, no aprendo nada. Y sí, efectivamente con el coeficiente intelectual es muy posible de que usted ya no aprenda nada, pero ellos empezaron a hablar del coeficiente emocional. Con el coeficiente emocional usted sigue aprendiendo hasta el último día. Y entonces la buena noticia y como la garantía que nos dan estas habilidades emocionales es que se pueden aprender hasta el último día de la vida siempre y cuando yo lo esté disponiendo. Así que si usted como profe era fácilmente irascible en clase, a partir de esto y de su disposición, muy posiblemente usted va a tener herramientas para empezar a regular, no a controlar, a regular sus emociones. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Es claro? Entonces, claro, ¿por qué distinguimos emoción, cognición y comportamiento? Petróleo, producto y satisfacción del producto, para que utilicemos la metáfora. Listo, no es mi tema de profundidad, yo quiero que profundicemos más bien en las situaciones cotidianas y las emociones que nos dan a nosotros, lo que llamó Rafael Echeverría emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Porque de cualquier situación que yo identifique y me pregunto un poquito más hacia adentro, voy a llegar a esta emoción. Por ejemplo, ¿qué siento cuando pasa un ratón? No, mejor no lo digo, ¿cierto? Cambiemos de roedor. Entonces, cuando pasa una cucaracha. Ahí escuché otros gestos. Primero fueron unos y después otros. Eso es lo que quiero que identifiquemos. ¿Cómo son nuestras reacciones en situaciones cotidianas? ¿Listo? ¿Para qué? Para que identifiquemos emociones básicas. Bueno. Entonces, quiero que pensemos, ojo acá todos, ahora sí me quiero ganar la atención de todos, me voy a poner la corbata para que me vean más chévere. Pilas pues, todos se van a meter en la película conmigo y nos vamos a meter en una situación hipotética en que fuimos despedidos del trabajo. Qué rabia, ¿cierto? Pero hagámosle a ver, no es que no me aceptaron la del ratón ni la de la cucaracha. Vamos a ponernos en una situación hipotética en que fuimos despedidos del trabajo, ¿verdad? Entonces llegamos, 8 de la mañana, 7, 6 y media, a la hora que entremos, y nos llaman y nos dicen, venga, lo necesitan en rectoría. ¿Qué pasó? Entonces yo me voy para allá y muy amablemente me dice la persona encargada, para que no pongamos etiquetas, me dice, te has ganado el bono. ¿Cuál bono? Bono, trabajar más con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Entonces, como a mí me llamaron y yo llegué apresurado porque venía muy preciso de tiempo, yo dejé el carro mal parqueadito. ¿Cierto? Dejémoslo hasta ahí. Entonces, esa situación de ya no trabajas más con nosotros, quiero que la escriban ahí en su emoción más simple y más básica. ¿Qué pasaría con ustedes? No qué debería pasar, no el deber ser, que muchas veces escribimos y hacemos cosas desde el deber ser, no, de lo que pasaría en este momento. Ese gesto de, colóquenlo ahí, en palabras. ¿Qué pasaría con usted? ¿Cuál emoción estaría sintiendo si eso le pasa? Alguna persona me puede decir triste porque pues no me tomaba por sorpresa, rabia, porque pues cómo se les ocurre, le he dedicado 32 años de mi vida a esta profesión y a ustedes no les importa, no les interesa y realmente no les interesa, realmente pasa lo que pasa. Entonces una persona me podría decir triste porque no me lo esperaba, estoy pagando la casa, mi hija está terminando la universidad. Angustia, bien, quiero que lo escriban, no se lo dejen en la cabeza, escríbanlo por favor. Otra persona me diría alegría, porque si ellos no me despiden yo no soy capaz de renunciar y estaba mamada. Puede pasar, esas son las emociones. Por eso dice Rafael, pero eso dice Maturana, que las emociones nos toman. A nosotros nos toman, uno que va a saber. Por eso escríbanlo, así como primera instancia, escríbanlo lo primero que ustedes dirían. Utilicen una hojita por ahí. Escríbanlo. ¿Cuál sería esa reacción si fuese despedido del trabajo? De este trabajo, pongámoslo en situaciones reales. Bueno, llorar sería una acción, ahí no habría una emoción, porque yo lloro de alegría, lloro de tristeza y lloro de enojo. La acción que tomaría, la emoción, no te vayas a la acción todavía. Mira la emoción. Y ojo, que esto es uno de los conceptos
Cada que pueda voy a introducir teoría, porque no me puedo detener solo en la teoría porque esto es algo práctico. Cada que pueda voy a introducir teoría y los dejo provocados a ustedes para que vayan a indaguen, por favor. Así como hacen los estudiantes siempre, que siempre se van a indagar después cuando salen de clase. Mayer y Salovey en el año 1990 decían que para empezar a hablar de inteligencia emocional necesitábamos empezar a utilizar un lenguaje para determinar las emociones. Y ese fue el primer concepto que ellos acuñaron, Mayer y Salovey. Empezaron a decir que yo necesitaba empezar a tener un lenguaje puntual para empezar a nombrar las cosas por su nombre. E inclusive hay culturas, o más bien idiomas, en las que esa emoción para nosotros en español no existe. No existe, porque eso es lo que sienten ellos y cómo dan palabras de eso. Entonces piensen en las palabras y en el lenguaje. Para que después pasemos a otro de los conceptos que ellos atañen, que ellos acuñan, y es el tema de los reportes personales. Por más que yo sepa que eso es enojo, ¿cómo es mi enojo? Y eso es lo que quiero que escriban ahí. ¿Cómo es mi enojo? Si es el caso del enojo. Si es alegría, bienvenido sea, pero escriba. De un reporte personal de su alegría. ¿Listo? Bueno, entonces, ya, sea puntual, no le meta tanta cognición, métale más bien emoción, métale más bien amígdala. Ok, entonces vengan acá todos, mírenme por favor. Ya sucedió eso, entonces yo me fui para la sala de profesores y agarré como cliché de película hollywoodense, agarré la cajita y metí ¿qué? Mis pertenencias. ¿Qué? Cuéntame en detalles. ¿Cómo qué? Cuéntame más detalles. Los libros, los lapiceros, la foto de quién, el almanaque de qué. Exactamente, vamos en detalle, sentámonos, hablen de los suyos, no los que deberían, sino de los suyos. Si tuviese usted esa cajita, ¿qué metería ahí? Las cartas de los estudiantes, la agenda, el taquito del banco, los lapiceros, la foto de esposo, esposa, hijos, familia completa. Mira qué bonito esto que sale acá. Voy metiendo las lágrimas que voy derramando. Y no sobre el pesebre. Esas situaciones, mire que nos ponemos sensibles. Eso hace la emoción. Y se los decía, las emociones son altamente contagiosas. Qué rabia que no lo dije yo, lo dijo este mismo señor. Pero me encanta que lo haya dicho. Las emociones son altamente contagiosas. Miren cómo nos vamos permeando, nos vamos dejando sensibilizar. Bueno, entonces no se me queden con eso. Entonces, usted metió todas sus cositas altamente contagiosas. Metió todas sus cositas. ¿Te acuerdas lo que te decía ahorita, Aura María? Conciencia plena, presencia, aquí y ahora. Entonces, metí todas las cositas. Y resulta que cuando ya empiezo a salir por la sala de profes y está lleno porque es descanso, nadie me está mirando. Qué inseguridad. Allá sí me miran y aquí no. Vengan, mírenme acá por favor. Entonces, cuando está con todas sus cositas, va en pleno sendero triste, con sus lágrimas, se le desfonda la caja. Escriba eso que usted haría en ese momento. No, lo que haría no, la emoción que tendría, la emoción. Escríbalo, no se filtre. No se filtre, escríbame eso. Es que le meto una patada a eso, hijo. Escríbame eso. Mira que no es mentira, ¿sí ven? Le metí una patada. Estamos full de sonido y... Sí, listo. Ok, entonces, después de esto, usted ya se dio cuenta qué hizo, usted lo escribió, espero que lo hayan escrito porque hace parte del ejercicio, así como lo fue lo del árbol, que si no escribíamos no nos dábamos cuenta. Entonces, usted decidió si la recogía o no, pero se acaba de dar cuenta que la grúa, ¿se acuerda que dejó el carro por allá? La grúa, usted me es que yo no tengo carro. No, usted tiene carro porque acuérdense que estamos en una situación hipotética. La grúa se le está llevando el carro y se alcanza a ver y usted...
Escriban eso, por favor. Escríbanlo. No se vale decir que no tengo carro. Escriba porque usted no se ha quedado sin trabajo y escribió que no tenía trabajo. Escríbalo, escríbalo, por favor. No era una pesadilla, era verdad. Bueno, listo. Ya que lo mencionó, vamos. Y ahora, usted, amigo, usted que está en esta situación y la estamos viendo todos en pantalla gigante, es usted, no yo. Va para su casa. Me encanta que digas eso. ¿Te pasa el micrófono? Aquí está. ¿Sí le escucharon? ¿Para qué no están conscientes? Y yo como si escuché que estoy acá atrás. Que llegó a la casa y encontró al marido con otro. A esto lo llamamos efecto halo. El efecto halo hace... marido con otro. A esto lo llamamos el efecto halo. Atención acá porque ya casi pasamos al almuerzo y quiero terminar con algo esta primera mañana. El efecto halo lo que hace es hacer creer que lo que salió bien, lo siguiente va a salir bien. Y eso aplica en los casinos, ¿cierto? Me acaba de ganar un buen premio, entonces eso me va a seguir saliendo. Y en este caso contrario, porque el efecto halo no es ni bueno ni malo, simplemente jala una situación con otra, pasa lo que pasa. Como vengo de una situación, entonces creo que todo me va a salir mal. Y eso hace parte de la inteligencia emocional, empezar a ser consciente de eso. Entonces pilas que no ha terminado acá. Entonces usted va para su casa, mírenme acá. Mírenme acá. Y usted llega y saca las llaves, y va a abrir su puerta. No, tranquila que no pasó tan horrible. Y va a abrir su puerta y apenas le va a entrar se le cayeron. Y en esa berraca alcantarilla que yo he podido parar. Escríbanlo, por favor. Escríbanlo, no lo dejen en la cabeza. No lo dejen en la cabeza que ahí se le olvida. Me están preguntando quién fue tanta, se escribe con H. Justo de sal, un bañito de ruda no le caía. Bien, listo. Vengan acá de nuevo. Entonces resulta que usted se sentó en el jardín, sin llaves, sin carro, sin trabajo. Ya había popó. Y en el jardín, a usted no le ha hecho mantenimiento a los aspersores de agua. Y en ese momento, justo cuando usted se sienta, se prendieron los aspersores de agua, los que esparcen el agua. ¿Por qué? Pero escríbelo, escribe eso. Dilo, dilo. Ahí me quedo sentado para que siga bajando. Ya estoy perdido, ya. Qué susto que pase eso. Listo, escríbalo por favor, escríbalo. ¿Ustedes se vieron la película Intensamente? Sí. Muchas personas se lo han visto. Eso tiene una estructura cognitiva, psicológica y emocional inmensa, grandísima, detrás de esa película. Pero quiero que tomen un detallito, si lo recuerdan, ¿qué le pasó al elefantico en esa película a los que lo vieron? ¿Qué le pasó al elefantico? ¿Qué le pasó? ¿Que quería volar? No, eso es una canción. ¿Qué le pasó al elefantico? Nadie lo recuerda. En la película Intensamente. Les va a tocar ir a vérsela otra vez. El elefantico se desapareció. ¿Y por qué se desapareció? Porque dejaron de pensar en él. Antes de creer, dejaron de pensar en él. Era su amiguito imaginario cuando estaba pequeña y ya empezó en la adolescencia, para contextualizarlos un poco con la película, que es hermosa. Y ella dejó de pensar en él porque ya pensaba en un chico con el que salía, con ese chico que la mira. Entonces dejó de pensar en él y él se desapareció. Pues si hacemos un ejercicio parecido, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes quisieran recordar y ya no son capaces, precisamente porque las dejaron en la cabeza. Y ahí es donde me da sentido cuando el poeta dice, lo que está escrito, escrito queda. Entonces escríbanlo, esas agenditas de ustedes, sáquenle gusto, escriban esos detallitos. Escriban qué pasó en ese momento cuando el aspersor de agua se prendió automáticamente y lo emparamó. ¿Listo? Paramos esta situación maluca. Bueno. Cauca, territorio de paz.